A la 1 de la madrugada, mi novio me envió de repente un enlace a una publicación en Quora. ¿Fuiste tú quien escribió esto? Tras unos segundos de silencio, le respondí con una sola palabra: sí. Pareció finalmente respirar aliviado. Entonces terminemos. Quise escribir está bien, al menos para marcharme con algo de dignidad. Pero mis dedos temblaban violentamente sobre la pantalla, las lágrimas brotaban una y otra vez, y no pude escribir ni una palabra. El título de aquella publicación era: ¿Cuando te diste cuenta de que la otra persona ya no te amaba? ¿Cuándo fue? Probablemente el lunes pasado por la noche, bajo una lluvia torrencial. Él me envió dinero para un taxi, pero en lugar de recogerme, condujo personalmente al otro lado de la ciudad para llevar a Elizabeth a su casa. Yo esperé 1 hora bajo la lluvia en la fila del minimarket para conseguir transporte. Cuando finalmente llegué a casa empapada hasta los huesos, vi la foto que Elizabeth había publicado en sus momentos de WeChat. La luz cálida iluminaba a Christian, sus ojos suaves, su expresión serena. Gracias, Christian, por llevarme a casa. Te invitaré a una Coca-Cola. En ese instante, mi mundo se vino abajo. Capítulo 1. Después de una noche sin dormir, cuando por fin amaneció, sequé mis lágrimas y le dije a Christian: si quieres romper, dímelo en la cara. Después de todo, fue él quien me confesó sus sentimientos cara a cara cuando empezamos a salir. Fui compañera de secundaria de Christian y Elizabeth. He estado con él tanto tiempo como Elizabeth ha estado enamorada de él. Ese verano, tras el examen de ingreso a la universidad, Christian rechazó la confesión de Elizabeth y luego me confesó a mí. Durante la universidad, las historias entre los tres fueron tema frecuente entre nuestros compañeros. Yo tenía una relación a distancia con Christian, mientras que Elizabeth asistía a la misma universidad que él. Para darme seguridad, cada vez que Christian se encontraba con Elizabeth, me lo informaba. Amor, hoy me topé con Elizabeth de camino a la biblioteca. Me invitó a almorzar, pero rechacé. En la actividad de voluntariado del fin de semana, me enteré al llegar que ella también estaba, pero no estuvimos solos ni un momento. Así que puedes estar tranquila, Angélica. Aunque le decía que no era necesario, sus palabras siempre me daban una inmensa tranquilidad. ¿Cuándo empezó a cambiar todo realmente? Tal vez hace 6 meses. Elizabeth se mudó a nuestra ciudad y, por temas de trabajo, comenzó a tener más contacto con Christian. Al principio no le di importancia. Hasta aquella vez en que comimos juntos y, delante de mí, él recogió un huevo, le quitó la yema y puso la clara en el plato de Elizabeth. Me quedé inmóvil, el aliento se me atascó en el pecho. Al final fue Elizabeth quien reaccionó primero, comiéndose la clara con naturalidad y agradeciéndole: gracias, Christian. Su soltura me dejó sin palabras. Al volver a casa, Christian me explicó que en una cena de la empresa, Elizabeth dijo que le daban náuseas las yemas, así que por cortesía se las retiró. Me abrazó por detrás, sus labios rozando mi oído con ternura. Es mi cliente, no puedo ofenderla. Amor, por favor entiéndelo. Bajé la mirada y tardé un rato antes de responder suavemente. Pero unos días después, vi por accidente un mensaje en su teléfono de su amigo Pablo: Elizabeth es una chica que te ha querido por años, siempre estuvo ahí para ti. Ahora trabaja contigo. Por favor, no la decepciones. Christian tardó mucho en responder, pero finalmente dijo: lo sé. Capítulo 2. Tomé una captura de pantalla de ese mensaje y se la mostré a Christian. Guardó silencio por mucho rato, luego se frotó la frente y me dijo con impotencia: Ángel, no pienses cosas raras. Entre Elizabeth y yo no hay nada. Sus ojos mostraban un cansancio evidente. En los últimos meses había estado ocupado con un contrato importante y Elizabeth era la encargada del proyecto, así que era comprensible que tuvieran más contacto. Pero mi intuición me decía que su relación era mucho más que solo trabajo. Desde la secundaria, Elizabeth siempre fue más brillante que yo. Aunque sus notas eran más bajas, era atractiva, enérgica y muy atrevida. Cuando hubo un torneo de baloncesto en la escuela, un rival hizo tropezar a Christian, causándole una lesión. Mientras yo le curaba en silencio, Elizabeth ya estaba en la cancha con los pompones, encarando al culpable. Fue falta. No puedes jugar así. También recuerdo cómo le confesó su amor a Christian sin miedo, y cómo lo persiguió durante 6 años. Si no fuera porque quiere quitarme al hombre que amo, quizá incluso me caería bien. Ángel,
Si algo hubiera pasado entre Elizabeth y yo, habría pasado hace mucho. Llevamos 6 años juntos. ¿Puedes confiar en mí al menos un poco? En su mirada ya asomaba la molestia. Y en ese momento, me di cuenta de cuán impotente me sentía. Fingí no saber nada y observé en silencio cómo se acercaba cada vez más a Elizabeth. Pero si decía algo, solo lo empujaría más hacia ella. Para mí, avanzar o retroceder era igual a perder. 2 días después, Question volvió de su viaje de negocios. Ni siquiera me avisó. Solo vino, empacó sus cosas y llamó a una empresa de mudanza. Si no hubiese salido temprano del trabajo, se habría ido de mi vida sin decir una sola palabra. Cuando me vio, Question se sorprendió visiblemente. Un atisbo de vergüenza cruzó su rostro. Reuniendo fuerzas, me acerqué, conteniendo el dolor, y le dije con calma, ¿tomamos un café? Capítulo 3. Angélica, deberíamos romper. Question lo dijo justo después del café. Me quedé sin aliento, apretando las palmas, y le pregunté, ¿por qué? Tal como escribiste ya no te amo. Respiró hondo, con un matiz de tristeza en su voz. Terminemos en buenos términos. Y por favor, borra esa publicación. Sentí como si una lluvia de canicas frías cayera sobre mi corazón. Lo miré e intenté sonreír. ¿Por qué quieres que la borre? Christian dudó un momento y luego habló con voz seria. Angélica, al final eres una chica. Además, Elizabeth es tu compañera de clase. ¿Qué ganas exponiendo esto? Angélica y Elizabeth. La distancia entre nosotras era evidente. Me dolía el alma, me temblaban los dedos, y no pude evitar soltar una risa amarga. Si Elizabeth no tiene miedo de ser la otra, ¿por qué debería tenerlo yo? Angélica. Christian se levantó de golpe, sus ojos llenos de enojo y decepción. Cuando te volviste así, Van. La puerta se cerró de golpe frente a mí, en la habitación vacía, mordí mi muñeca con fuerza, llorando en silencio. Aún podía recordar con claridad aquella etapa en la universidad cuando la presión de clases, experimentos y la carga emocional me aplastaban día tras día. Estaba agotada, enferma con un resfriado severo y emocionalmente hundida. Una noche, saliendo del edificio del laboratorio, lo vi. Question estaba parado bajo un farol al otro lado de la calle. Alto, erguido, como un árbol firme que parecía protegerme del mundo entero. La luz amarilla caía sobre él, alargando su sombra en la acera. Cuando me vio, sonrió con dulzura y abrió los brazos para recibirme. Sin decir una palabra, corrí hacia él, refugiándome en su abrazo cálido. A partir de ese momento, no se separó de mí. Me acompañaba a clases, a los experimentos, me recordaba tomar los medicamentos, me ayudaba con las inyecciones y solo se marchó cuando mi fiebre desapareció. Hubo muchos momentos como ese. Tantos, que Question se convirtió en parte de mi rutina, en mi refugio emocional, en la única persona capaz de llenar ese vacío silencioso que habitaba dentro de mí. Por eso, cuando decidió alejarse, sentí que mi mundo se volvía hueco, como si todos los colores se hubieran desvanecido. Estuve varios días sumida en la tristeza, sin ganas de comer ni hablar con nadie, simplemente sobreviviendo. Fue entonces cuando Sandra, mi mejor amiga del instituto, vino a buscarme. Apenas me vio, soltó la pregunta sin rodeos, ¿rompiste con Question? ¿Qué pasó? Apenas pude asentir, y ella, con expresión de incredulidad, me dijo, ¿no has visto los momentos de WeChat de Elizabeth? Me quedé perpleja. Al abrir WeChat, lo primero que vi fue una imagen que me dejó sin respiración. Elizabeth posando junto al río Yangtze, iluminada por luces brillantes, con un enorme ramo de rosas en brazos y recostada con ternura en el hombro de Question. Él, con 2 vasos de té con leche en las manos, la miraba con una expresión de amor profundo, esa que una vez había sido mía. Debajo, Question había escrito, gracias por no rendirte conmigo durante estos 6 años. Reunirse es el principio del amor. Mis pensamientos se congelaron. El zumbido en mis oídos ahogó todo sonido. Las lágrimas se agolparon en mis ojos y, entre la bruma, noté un comentario extraño entre tantos mensajes de felicitación. Jacob escribió simplemente TSK. Capítulo 4. Por un instante me quedé aturdida. Ese comentario era como una nota discordante en medio de una canción melosa. Pero claro, era Jacob, y siempre había sido así, imposible de ignorar.
En la secundaria, Jacob era el chico más llamativo de nuestra clase, no solo por su apariencia sino por su actitud despreocupada y desafiante. Discutía con los profesores sin miedo, especialmente con el de matemáticas, y a pesar de todo, sacaba calificaciones sobresalientes. Ingresó nada menos que a la Universidad Capital, algo que pocos esperaban. Y la verdad es que, en un principio, el chico que me gustaba no era Christian, sino Jacob. Después del examen de ingreso, reuní valor y le escribí una carta confesándole mis sentimientos. Poco después, me respondió con cortesía, pero también con frialdad: lo siento, Angélica. Nunca he sentido eso por ti. Seamos solo amigos. Lo entendí. Fue directo, sin rodeos. De hecho, dejé de alimentar ilusiones. Incluso aquellos pequeños gestos que antes me hacían pensar que tal vez le gustaba, los descarté como simples malentendidos. Justo en esa época fue cuando Christian apareció. Me ayudó a llevar mis maletas al dormitorio el día de la inscripción. Yo vivía en el 5º piso, y él subió y bajó al menos una docena de veces, empapado en sudor, sin quejarse en ningún momento. Ángel, si necesitas comprar algo más, dímelo. Te lo subo yo. El sol se filtraba entre las hojas de los árboles, iluminando su rostro húmedo. Lo miré, el corazón palpitando con fuerza, y con una servilleta le sequé el sudor de la frente. Luego, me puse de puntillas y le susurré al oído: te prometo que sí. Acepté su amor. El día de la graduación, Christian viajó una larga distancia solo para verme. Me tomó fotos con la toga y el birrete en el césped de la universidad, justo al lado de una pareja que se tomaba fotos de boda. Christian me miró con ternura y dijo: cuando nos casemos, ¿podemos venir aquí a tomarnos fotos así? ¿Te gustaría? Yo asentí con entusiasmo, sin imaginar jamás que nuestro futuro sería tan diferente. Volviendo al presente, miré los comentarios de nuevo. Aparte del TSK de Jacob, también vi un JEJE de Sandra. Pocas palabras, pero llenas de sarcasmo. Quizás fueron esos 2 comentarios los que incomodaron tanto a Elizabeth que borró toda su publicación. Sin embargo, la verdad ya estaba dicha. Christian me había dejado por ella, y todos nuestros antiguos compañeros lo sabían. Tras pensarlo mucho, decidí contarle a mis padres sobre la ruptura. Tal vez notaron algo en mi voz, porque a la mañana siguiente, mi madre apareció en mi puerta. En ese último mes, había perdido mucho peso. Al verme, sus ojos se llenaron de lágrimas y me abrazó fuerte, como cuando era niña. Ángel, ¿cómo llegaste a esto? Y ahí, por fin, me derrumbé. Mamá, Christian ya no me quiere, le gusta otra. Lloré en sus brazos como no lo había hecho en días. Me sugirió que fuera a casa para despejar la mente, y acepté. Con solo 2 semanas para el año nuevo, pedí vacaciones y me fui con ella. En casa, mis padres me cuidaron con amor. Me despertaba con la comida lista, paseábamos después de cenar y poco a poco sentí que mi corazón sanaba. Pero unos días antes del año nuevo, Sandra llegó a casa. Este año la reunión de la clase será pasado mañana por la tarde. Escuché que Jacob está de regreso de la capital y también irá. Si no fuera porque Christian y Elizabeth también irán, yo iría sin dudar solo para ver al legendario rey. Yo, que llevaba días evitando pensar en ellos, sentí un leve cosquilleo de emoción. Entonces vamos juntas, le dije. Sandra me miró asombrada: ¿no tienes miedo de verlos? Sonreí: si ellos no tienen vergüenza de ser infieles, ¿por qué debería tenerla yo? Eso la animó. Me ayudó a escoger ropa, pintalabios y hasta insistió en que debía deslumbrar a Elizabeth. Pero el día de la reunión, fui sin maquillaje. Porque Elizabeth siempre fue más bonita, sí, pero no iba a rebajarme a competir. Capítulo 5. Apenas crucé la puerta del salón privado, mis ojos se dirigieron instintivamente a la esquina y allí estaba Jacob. Es curioso, aunque habían pasado 6 años sin vernos, lo reconocí al instante. Comparado con la secundaria, ahora tenía unos rasgos mucho más marcados. Sus facciones eran más agudas, su mirada más firme, con una nariz recta y cejas pronunciadas. Los labios, algo delgados, estaban apretados con concentración mientras jugaba con una Switch entre las manos. Al oír el ruido de la puerta, levantó la vista y su mirada se detuvo un instante en mi rostro. Luego alzó una ceja en señal de saludo, como si nada hubiera pasado.
Sandra y yo nos sentamos en una mesa junto a Jacob. Había 2 sillas vacías claramente reservadas para Christian y Elizabeth. No fue sino hasta que sirvieron los platos cuando ellos aparecieron. En ese instante, me di cuenta de que me había sobreestimado. Desde el momento en que Christian entró de la mano de Elizabeth, sentí como si una fuerza invisible apretara mi corazón con crueldad, una punzada aguda me atravesó hasta las puntas de los dedos, los cuales escondí dentro de un puño cerrado. Observé cómo él se acercaba, como con naturalidad sacaba una silla para Elizabeth y colgaba su abrigo, como su sonrisa se suavizaba cuando ella se inclinaba hacia él. Elizabeth, impecable con su maquillaje y esa expresión radiante, no disimulaba su felicidad. Mientras unos chicos, liderados por Pablo, soltaban comentarios jocosos, Elizabeth me miró directamente con una sonrisa en los labios y dijo: «Hola Angélica, cuánto tiempo sin vernos». Jamás pensé que sería tan directa, tan cómoda. Como si nunca hubiese ignorado deliberadamente mi existencia, como si no hubiese perseguido a Christian por 6 años sabiendo que tenía pareja, como si no hubiese estado dispuesta a hacer la otra sin reparos. Sandra, que estaba a mi lado, respondió con sarcasmo: «Sí, ha pasado mucho tiempo. Aún no te felicito, después de 6 años, por fin alcanzaste tu sueño». Elizabeth apenas iba a decir algo cuando Pablo golpeó la mesa y exclamó: «Elizabeth solo persiguió su verdadero amor con valentía. No es como esas niñitas tímidas que no se atreven a actuar». Mientras decía eso, me lanzó una mirada llena de reproche. Era obvio que aún guardaba rencor hacia mí desde la secundaria. Él y Elizabeth siempre habían sido cercanos, y aunque ella una vez estuvo enamorada de él, nunca pudo tenerlo, así que volcó sus frustraciones hacia mí. Recuerdo bien cómo, cuando me hospitalizaron por una fuerte fiebre, Christian pidió permiso para cuidarme durante varios días, y Pablo me llamó directamente: «¿Sabes que tiene examen el próximo mes? Estás retrasándolo». ¿Con qué cara compites con Elizabeth? Mientras me perdía en esos recuerdos, Christian ya estaba sentado junto a Elizabeth. Le sirvió jugo de naranja, le preguntó qué quería comer y le eligió algunos platillos con paciencia, como solía hacer conmigo. En uno de esos silencios incómodos, Elizabeth alzó la vista y me miró. Fue una mirada triunfante, presuntuosa, provocadora. Estaba haciéndolo a propósito. Sandra lo notó también. Se levantó, tomó una copa de vino llena y caminó hacia Elizabeth. «Elizabeth, te levanto esta copa. 6 años no han sido fáciles, ¿verdad? No es sencillo quitarle el novio a otra persona». Elizabeth no se inmutó. Sonrió levemente, alzó la vista y dijo: «No entiendo lo que quieres decir. Yo empecé mi relación con Christian solo después de que él terminó con Angélica». «¿Verdad, Ángel?». Christian tomó la copa, bebió todo el vino de un trago, frunció el ceño y me miró con seriedad. «Angélica, ya te lo he dicho. Mi ruptura contigo no tuvo nada que ver con Elizabeth. Simplemente, ya no sentía nada por ti. Si estás molesta, descárgalo conmigo. Pero deja de culparla a ella». El año pasado, en esta misma reunión, Christian sostenía mi mano y decía ante todos: «El próximo año nos comprometemos. Tienen que venir». Ahora, delante de los mismos rostros, decía que ya no me amaba y que solo buscaba pelea. El ambiente festivo se desvaneció al instante. Sentí todas las miradas sobre mí, algunas abiertas, otras furtivas. Las luces me parecían demasiado brillantes, me quemaban la piel. Me quedé inmóvil, con la garganta apretada, los ojos ardiendo, las lágrimas a punto de brotar. Entonces se oyó el sonido de una silla arrastrándose. Era Jacob. Se levantó con calma, guardó la Switch en el bolsillo de su sudadera, se estiró con desgano y dijo: «Hace calor aquí. Voy a tomar aire». Dio unos pasos hacia la puerta, se detuvo y giró la cabeza con pereza. «¿Vienes?». Capítulo 6. Tardé unos segundos en entender que se dirigía a mí. Me levanté de inmediato y lo seguí. Caminamos en silencio por el pasillo hasta llegar a la azotea. Afuera, la noche era oscura. Solo una lámpara de cristal antiguo proyectaba un tenue resplandor dorado sobre la pared. Jacob se detuvo de repente, y yo, distraída, casi choqué con su espalda. Sacó una cajetilla de cigarrillos, tomó uno, pero al verme pareció recordar algo. Se giró y me preguntó: «¿Todavía no soportas el olor del cigarro?».
Asentí levemente. Me miró, pensó un instante y volvió a guardarlo. Luego, con voz suave, dijo, está bien si quieres llorar. Aquí no hay nadie más. Esa frase fue la última gota. No pude contenerme más. Me agaché, con las lágrimas cayendo como ríos, el pecho sacudido por el llanto. En mi mente se repetía la imagen de Christian protegiendo a Elizabeth, mintiendo sin pestañear, dejándome en la posición más patética. Pero lo más doloroso era que Jacob lo había visto todo. Después de 6 años sin vernos, lo primero que presenciaba de mí era este estado lamentable. Jacob no dijo nada más. Solo me pasó un pañuelo cuando el llanto me dejó exhausta. Luego rompió el silencio, en realidad encontré esa publicación. Me quedé helada. Aunque era anónima, él pudo reconocer los detalles. Cuando hablaste del pasado, mencionaste que ninguna chica, salvo tú, hacía tareas bajo el árbol de mimosas durante educación física. Jacob aún recuerda eso. En mi último año, durante cada clase de gimnasia, me escapaba bajo ese árbol cerca de la cancha de baloncesto. Hacía ejercicios de matemáticas, pero la verdad es que solo quería observarlo. A Jacob. Aunque en aquel entonces no sabía por qué, después comenzaron a circular rumores en la clase. Decían que yo me sentaba cerca del árbol solo para ver jugar a Christian al baloncesto. Recuerdo claramente una clase en particular, donde me perdí completamente resolviendo un problema de matemáticas mientras miraba el partido. Estaba tan absorta en encontrar la respuesta final que ni siquiera noté cuando el balón voló directo hacia mí. Con un fuerte golpe, el balón me golpeó y me dejó aturdida. Jacob corrió rápidamente, se agachó frente a mí y me miró con urgencia. Angélica, ¿estás bien? Me sostenía la cabeza con las manos, aturdida, y cuando alcé la vista lo vi ahí, con el sudor resbalando por su frente y la habitual expresión despreocupada en sus ojos ahora llena de preocupación. Asentí con la cabeza, sin poder pronunciar palabra. Todos mis compañeros me llamaban Angélica, y las chicas más cercanas simplemente me decían Ángel. Solo Jacob, solo él, siempre me llamaba Angélica. Tienes 24 años y sigues teniendo un temperamento tan suave, dijo con su tono relajado, sacándome de mis recuerdos. Si yo fuera tú, ya que te tomaste la molestia de escribir todo ese post, deberías pegar el enlace en los comentarios cuando ellos lo publiquen. Sin miedo. Me soné la nariz, sin contestar. Tal vez al notar mi silencio, su tono cambió, mezclando burla con provocación. ¿No me digas que todavía no lo superas? Su comentario hizo que la nariz me picara de nuevo, sentí que las lágrimas estaban por caer. Jacob, que había estado de pie, de pronto se agachó frente a mí, inclinándose un poco más cerca. Sus pupilas eran de un marrón claro, casi cristalino, como si estuvieran lavadas por el agua. No sabía si era mi imaginación, pero juraría haber visto un destello de nerviosismo en su mirada. ¿Pero cómo podía ser? Jacob siempre fue ese chico rebelde que discutía con los profesores sin miedo. ¿Por qué ahora parecía inquieto delante de mí? Murmuré entre sollozos. No publico nada porque me da vergüenza, no quiero que todos piensen que ni siquiera tengo el coraje de enfrentarme a Elizabeth, solo me atrevo a escribir escondida en internet, esa era la verdad más escondida de mi corazón. Infantil, patética, lo sabía. Y cuando finalmente la dije en voz alta, me preparé para que Jacob se burlara de mí. Pero el silencio que siguió fue interrumpido solo por el suave contacto de su mano sobre mi cabeza. Sus dedos eran largos, firmes, y su palma estaba fría. Me acarició la cabeza con delicadeza, como calmando a un niño, y luego retiró la mano, metiéndola de nuevo en el bolsillo. ¿Compararte con Elizabeth? ¿De verdad crees que ella vale tanto o tú tampoco? ¿O es solo porque Christian la eligió? Me quedé atónita. Me puse de pie lentamente, bajando la cabeza, sin responder. Jacob guardó silencio un instante y luego murmuró con un tono tenso, casi entre dientes. Angélica, dices que pensaste mucho antes de elegir, pero al final terminaste con alguien como él. No entendía por qué decía eso. Él fue quien me rechazó al principio. Yo solo tomé el camino que me quedaba. Capítulo 7. Siempre he tenido un carácter apacible. Igual que en aquellos días cuando me sentaba a ver jugar a Jacob al baloncesto sin atreverme a decirle lo que sentía. Lo más valiente que hice en aquella época fue escribirle una carta de amor y pedírsela a uno de sus compañeros de equipo para que se la entregara.
Nunca imaginé que me rechazaría con tanta claridad. Tal vez por eso, sin pensar, solté con cierto resentimiento: si no elegía a Christian, ¿acaso debía elegirte a ti? Jacob entrecerró los ojos, se inclinó ligeramente hacia mí y murmuró con voz baja pero cargada de ironía: ¿y qué tiene de malo elegirme a mí? ¿Acaso soy peor que tu ex infiel? Sus palabras me picaron el corazón. Sentí un nudo en la garganta, me di media vuelta y me alejé sin mirar atrás. Jacob no me siguió. Caminé hasta la puerta del salón, la luz del pasillo dibujaba sombras en mi rostro. Me detuve un momento, intentando recuperar la compostura antes de volver. Pero justo cuando iba a empujar la puerta, ésta se abrió desde adentro. Christian estaba ahí, de pie, mirándome fijamente. Luego su mirada se deslizó hacia atrás y su rostro cambió, fruncido. Me giré y vi que Jacob, sin que lo notara, me había seguido de nuevo. Christian frunció el ceño, su voz gélida, ya me preguntaba por qué Jacob, que llevaba 6 años tranquilo en la capital, decidió volver justo ahora. Angélica, ustedes dos debieron tener algo desde antes, ¿no? ¿Con qué derecho me juzgas? Su tono era venenoso, sus palabras llenas de insinuaciones injustas. Yo ya no tenía fuerzas para interpretar lo que pasaba por su mente, solo sentía una rabia hirviendo dentro de mí. Estaba a punto de contestar cuando Jacob, con voz firme, lo interrumpió. ¿Qué te pasa? ¿Crees que porque tú fuiste un infiel todos los demás también lo son? Quédate tranquilo, regresé por una transferencia laboral. Y lo de esta noche fue solo sentido común. Una mano en el bolsillo de su pantalón de trabajo, con la otra estiró mi cuello del suéter, arreglando el pliegue. Ni siquiera me había dado cuenta de que estaba doblado. Luego dijo con su tono usual: anda, entra. Durante todo ese tiempo, no miré directamente a Christian. Sandra solía decir que él era un cobarde disfrazado de príncipe y ahora entendía perfectamente a qué se refería. Asentí levemente y cuando estaba a punto de pasar junto a él para entrar, Christian de pronto me agarró la muñeca con fuerza. «Suéltame». Reaccioné con instinto, soltando el brazo, y entonces llegó un aroma suave y dulce: Elizabeth. Se acercó, miró a Christian y luego a mí, frunciendo el ceño con gentileza fingida. «Angélica, ¿por qué sigues aferrándote a Christian si ya terminaron?» Su voz sonaba como siempre, revestida de falsa superioridad moral. No pude más. Di un paso atrás, los miré fijamente y, apretando los dientes, escupí: «¡Qué descaro! Fuiste tú quien lo persiguió sin descanso cuando él aún estaba conmigo. Y ahora vienes a preguntarme si me aferro. ¿De verdad crees que soy como tú, sin el más mínimo límite?» Christian y Elizabeth se quedaron en silencio, sorprendidos. Tal vez fue porque durante tanto tiempo me mantuve callada, cediendo, que pensaron que siempre sería así, fácil de aplastar. Pero no esta vez. No cuando tenía a Jacob a mi lado, su presencia dándome un extraño valor. De repente recordé un momento del pasado, cuando antes del examen de ingreso a la universidad, fui con Jacob a presentar la prueba especial de F University. Salí del aula visiblemente afectada y un chico, con voz burlona, dijo: «Seguro que no entra». Jacob estaba leyendo, pero al escuchar eso, levantó la vista y con una media sonrisa respondió: «¿Y si ella no entra, tú sí?» Vaya autoestima más inflada. Sus palabras me dieron fuerzas en ese momento. Tal vez, esta vez, también lo harían. Levanté la mirada y observé al chico que había hecho el comentario. «Tú eres David, ¿verdad? De la clase 37 del último año. Si no recuerdo mal, tu nota escrita fue la más baja de todas. ¿Es por eso que deseas que a todos los demás les vaya mal en la entrevista?» Su rostro se puso pálido al instante, como si cada palabra hubiera golpeado su orgullo con precisión quirúrgica. Después de la entrevista, caminamos de regreso juntos, y al llegar a la esquina de las escaleras, Jacob levantó la mano y me revolvió el cabello en silencio. Me miraba sin decir nada, pero sus ojos hablaban: «Cuando se trata de otros, sí que sabes defenderte». Los recuerdos regresaron en avalancha. No quería seguir viendo la expresión de Christian, así que empujé la puerta, volví al salón, tomé mi abrigo y salí sin mirar atrás. Sandra me siguió hasta afuera, pero al ver a Jacob se detuvo instintivamente. «Acabo de recordar que tengo algo que hacer, Jacob. ¿Estás libre luego? ¿Podrías llevar a Ángel a casa?» Jacob asintió con calma. «Claro. Gracias».
Me empujó suavemente desde atrás y me susurró, ve tranquila, Ángel. Otro día te busco. Capítulo 8. No fue sino hasta que estuve sentada un buen rato en el coche de Jacob que empecé a calmarme. Él encendió la calefacción, una mano en el volante, y me miró, ¿cuál es tu dirección? Le di la dirección de mi casa. Asintió distraídamente y de pronto se inclinó hacia mí para tomar el cinturón del lado del copiloto. Póntelo. Mientras bajaba la mirada, las puntas de su cabello rozaron mi mejilla provocando una leve cosquilla. El aroma a cedro llenó el aire y mi cara se sonrojó de inmediato. Avergonzada, intenté abrocharme el cinturón yo misma y balbuceé, puedo hacerlo sola. Jacob arrancó el coche con una ligera risa. Temo que te pierdas. Afuera, la nieve comenzó a caer. La tierra húmeda se cubría poco a poco con una delgada capa blanca. Al llegar, Jacob aparcó frente a mi edificio. El viento era helado. Me bajé con cuidado, dándome vuelta para agradecerle. Gracias, compañero de derecho. Él se quedó de pie junto al coche. Su sonrisa desapareció. Compañero de derecho, repitió con tono seco. Angélica, nunca te había oído ser tan formal. Detrás de él, un farol emitía una luz tenue y cálida. Era ya entrada la noche, la nieve caía sobre los jardines marchitos del conjunto. Solo Jacob, de pie a pocos pasos, parecía vivo, brillante, cálido en medio de aquel mundo frío. De repente recordé un día de invierno en el último año de secundaria. Había nevado durante días, así que el profesor de educación física nos dejó tiempo libre. Todos se lanzaban bolas de nieve. Jacob, con su carácter desafiante, era alguien a quien nadie se atrevía a molestar. Pero Sandra y yo nos emocionamos tanto que, sin pensar, formamos una gran bola de nieve y se la lanzamos directo a la cabeza. Cuando me di cuenta de lo que habíamos hecho, intenté huir, pero siendo baja y torpe, apenas di 2 pasos y ya me había atrapado del gorro. Al ver que levantaría una bola para lanzármela, me cubrí la cabeza y grité, «Tengo gripe». Jacob se detuvo en seco. Sus ojos brillaron con emociones contenidas. En lugar de lanzarla, arrojó la bola a un lado, se acercó, y con sus dedos fríos retiró suavemente un poco de nieve de la punta de mi nariz. «Abrígate bien», me dijo. Luego soltó mi gorro, se dio la vuelta y añadió, «Entra rápido, no te vayas a enfermar más». Su voz áspera me devolvió al presente. Lo miré y entendí que incluso después de 6 años, esa mezcla compleja de calidez y rebeldía seguía siendo mi debilidad. Si aquel día no me hubiese rechazado. Si el tiempo que compartí con Christian lo hubiese pasado con Jacob, ¿sería diferente ahora? Una ola de valor subió por mi pecho. Hace mucho frío. ¿Quieres pasar y tomar una taza de té? Con el año nuevo cerca, mis padres se habían ido a casa de mi abuela a buscar embutidos y carne curada. Como se hizo tarde, decidieron quedarse allí. Esta noche estaba sola en casa. Jacob se sentó en el sofá, miró la copa de vino que tenía en la mano, y tras unos segundos levantó la vista. ¿Té? No hay agua caliente todavía, estoy calentando. Pero puedes tomar un poco de vino si quieres. ¡Qué excusa tan mala! Lo dije solo para aliviar mis nervios. Pensaba que un poco de vino me ayudaría a hablar con él. Jacob soltó una risa baja, claramente viendo a través de mí. Pero aún así, se llevó la copa a los labios y bebió casi todo de un trago. Yo me senté frente a él, bebiendo lentamente, buscando cómo iniciar la conversación. ¿Estamos recordando el pasado? No lo veo desde hace 6 años, inspiré hondo. ¿Cómo fue que volviste de la capital este año? La empresa abrió una sucursal aquí. Había una vacante que me convenía, así que volví. Hizo una pausa y añadió, y capítulo 9. Y, pregunté. No terminó la frase. Reuniendo valor, insistí, ¿solo por eso volviste? Él me miró con una mezcla de ironía y curiosidad. ¿Qué otra razón podría haber? Se enderezó, sonrió con un aire entre desafiante y burlón. Angélica, ¿por qué otra cosa crees que volví? Me llamó Angélica, compañera. En ese instante recordé aquella carta de rechazo clara y directa. Mi pecho se encogió. ¿O acaso crees que volví de la capital por ti? Su voz baja resonó en mis oídos como un trueno,
quebrando por completo mi racionalidad. Bajo el efecto del vino, me incliné hacia adelante, tomé el cuello de su sudadera y acerqué mi rostro al suyo. El aroma del alcohol flotaba suavemente en cada respiración. ¿Cómo podías llamarme compañera Angélica después de todo lo que hemos vivido? Expresé mi queja en un susurro, luego, sin pensarlo más, me incliné y lo besé. Jacob no me apartó. Al contrario, cerró los ojos con suavidad. Después de 9 años de conocernos, era la primera vez que lo veía así, cálido, tranquilo, sin la usual indiferencia en su mirada. Al principio solo pensaba tomar una copa, relajarme un poco y hablar con él sobre todo lo que había quedado sin decir. Pero sobreestimé mi tolerancia al alcohol. Acabé aferrándome a su sudadera, llorando, preguntándole, ¿el hecho de que no me hayas rechazado significa que tú también me gustas? Entonces, ¿por qué me rechazaste aquella vez? Jacob frunció el ceño y me respondió con calma, ¿qué confesión? Y después de eso, no recuerdo nada más. Cuando abrí los ojos ya era de mañana. Estaba bajo las sábanas, vestida solo con una camiseta ligera. Me tomó algunos segundos reunir los fragmentos de memoria, pero al hacerlo, sentí un vuelco en el corazón. Sabía que algo no estaba bien. Y, efectivamente, cuando salí al salón, vi a Jacob sentado en el sofá, mirando su teléfono. Aún llevaba la misma sudadera arrugada de anoche, con unas manchas secas sin identificar en el pecho. Al escucharme, levantó la vista. Noté una marca de mordida en su mentón y mis piernas flaquearon al instante. Deberías recordar lo que pasó anoche. No, guardó su móvil y me lanzó una mirada con la ceja arqueada. Angélica no está nada mal. Han pasado 6 años y te has vuelto bastante valiente. Yo tartamudeé, sin saber qué decir. Pero para mi sorpresa, no sentí pánico. Jacob no parecía molesto. Eso significaba que, aunque hubo errores, el resultado no se alejaba tanto de lo que yo deseaba. Tomé valor, lo miré a los ojos y dije, lo sé. Asumiré la responsabilidad por ti. Jacob me observó por un segundo y su expresión se iluminó visiblemente. Apoyó la barbilla sobre su mano y me preguntó divertido, ¿y cómo piensas hacerlo? Mi mente se llenó de pensamientos confusos. Tras un breve silencio, pregunté tímidamente, si ahora estuviera soltero ¿podría intentar conquistarte? En vez de una respuesta, Jacob se levantó de golpe. Me asusté, lo vi acercarse a mí, inclinarse ligeramente, mirándome con una intensidad que no pude descifrar del todo. Claro. Capítulo 10. Saqué un poco de pan de la nevera, desayunamos juntos de forma sencilla, y luego lo acompañé a la planta baja. Mis padres ya regresan, te aviso después del año nuevo para vernos. Le hice un gesto de despedida y señalé su sudadera. Deberías ir a cambiarte primero. Poco después de que el coche de Jacob se alejase, mis padres regresaron con bolsas llenas de embutidos y carne curada. Se sorprendieron al verme esperando abajo. Ángel, no te habíamos avisado, ¿por qué saliste? Me sentí un poco culpable. Tomé 2 bolsas rápidamente y respondí, pensé que era mucho peso para ustedes, quise ayudar. Mi madre, mientras me elogiaba por ser tan considerada, murmuró algo sobre lo mal que debió tratarme Question en el pasado. Se dio cuenta de inmediato y se quedó en silencio, mirándome con cierta culpa. Negué con la cabeza y le dije, mamá, estoy bien. De verdad lo estaba. Porque me di cuenta de que, después de lo que pasó anoche, todos los sentimientos hacia Question y el dolor por su traición se estaban desvaneciendo, como una niebla que finalmente se disipa al amanecer. Lo que renacía era ese afecto por Jacob que yo misma había forzado a olvidar durante 6 años. 2 días después, Sandra vino a verme de nuevo. Supiste que Elizabeth y Question discutieron después de la reunión, dijo con tono burlón. Elizabeth le reclamó porque sospechaba que él aún siente algo por ti, y lo peor es que él no lo negó. Eso le enfureció aún más. Y luego remató, claro, una mujer que fue la amante siempre tiene miedo de que el basurero sea recogido por alguien más. No dije nada. Luego me miró con picardía, oye, ¿no fue Kim quien te llevó a casa esa noche? ¿Hablaron después? Fingí dudar, no, pero la verdad es que sí. Desde el momento en que dije que quería intentar con Jacob, he estado dándole vueltas a 1000 temas de conversación para mantener el contacto. Él siempre responde rápido.
Incluso cuando supo que tenía un poco de gripe, bajó expresamente a dejarme unas medicinas. Poco a poco, los recuerdos de hace 6 años regresaban, uno por uno. Sandra suspiró con sinceridad, la verdad, si pudieras estar con Jacob, sería genial. Él tiene intenciones de establecerse aquí. Y, para ser honesta, desde secundaria sentí que tú y Kim hacían mejor pareja. Entre todas las chicas de la clase, siempre pareció interesarse más por ti. Pero no sabía que yo le escribí una carta de amor y que fue él quien me rechazó. Esa espinita aún dolía un poco, así que cambié de tema. En la mañana del primer día del año nuevo lunar, le escribí a Jacob deseándole un feliz año. Me respondió de inmediato, feliz año nuevo, Angélica. Al día siguiente sería San Valentín. Reuní valor y le pregunté, ¿estás libre mañana? Hay una película de año nuevo bastante buena. ¿Quieres ir conmigo? Pasó un rato antes de que respondiera, tengo cosas mañana, lo reprogramamos. Mi ánimo se desplomó por completo. ¿Tenía compromisos familiares? ¿O había quedado con otra chica? Pronto descubrí la verdad. Durante el almuerzo, mi madre comenzó a hablar sobre una posible cita arreglada. El hijo del vecino de la tía Wu ha progresado mucho. Se graduó un año antes que tú en la Universidad Capital. Se iba a quedar en la capital, pero lo transfirieron por trabajo y regresó justo a fin de año. Cuanto más hablaba, más familiar me parecía. La interrumpí, ¿cómo se llama? Creo que era Jacob. Me quedé helada. El corazón se me hundió. Pero mi madre no notó nada y siguió hablando maravillas de él. Finalmente, me miró con cautela, ¿qué tal si se conocen? Solo una comida. Mañana sería buen momento. Apreté los dientes y respondí, está bien. Capítulo 11. Al día siguiente, me arreglé con esmero y caminé con confianza hasta el lugar acordado. Apenas entré, crucé la mirada con Jacob. Se veía tranquilo, relajado, incluso con una sonrisa ligera en los labios. Caminé hacia él, me senté justo enfrente y lo miré fijamente a los ojos. ¿Sabes quién soy?, pregunté. Jacob rió de inmediato. Angélica, ¿estás siendo tonta ahora? Apreté los labios, conteniendo la amargura que empezaba a brotar dentro de mí. Entonces, si ese día me dijiste que podía intentar conquistarte, ¿por qué estás hoy en una cita a ciegas? ¿Acaso crees que da igual? ¿Que soy solo una opción más entre muchas? Al final, mi voz temblaba ligeramente, cargada de lágrimas contenidas. Podía aceptar que Jacob no me quisiera. Podía aceptar su rechazo. Pero no podía aceptar que jugara con mis sentimientos, que se mostrara cariñoso mientras me tenía como un plan B. Al oír mi pregunta, su expresión reveló por primera vez una leve impotencia. Suspiró y dijo, ¿y tú por qué viniste hoy si me dijiste que querías conquistarme? Porque ya sabía que la cita eras tú. Siento lo mismo, extendió la mano y tomó con delicadeza la mía, apoyada sobre la mesa. Angélica, siento lo mismo que tú, ¿eh? Gracias a su explicación, todo se aclaró. Jacob primero confirmó con la tía Wu que yo era la persona de la cita, y solo entonces aceptó. ¿Por qué no me lo dijiste ayer cuando te invité al cine? Quería darte una sorpresa. Además, como tú dijiste que querías conquistarme, no es mejor dejarlo claro frente a los adultos. Volvió a su tono desenfadado de siempre y me pasó el menú. Anda, pidamos. Ya compré entradas para esa película que mencionaste ayer. Vamos después de cenar. Me enfadé también, tomé el menú y pedí varios platos según mi gusto y lo que recordaba que le gustaba a Jacob. Luego me concentré en comer. El cine donde compró las entradas estaba justo al frente, en el distrito comercial. Coincidía con la época del Año Nuevo y San Valentín, así que el centro comercial estaba lleno de gente. Caminamos juntos hasta la entrada. Jacob fue a buscar las entradas, mientras yo fui a comprar palomitas y refrescos. Cuando llegué al final de la fila, noté a dos figuras conocidas acercándose en diagonal. Christian y Elizabeth. En cuanto Elizabeth me vio, se le borró la sonrisa del rostro. Se giró inmediatamente para observar la reacción de Christian. Él me miró fijamente y frunció los labios. ¿Estás sola? ¿Y eso qué importa?, respondí con frialdad. Justo en ese momento, Jacob volvió con las entradas. Al verlo,
El rostro de Christian se ensombreció por completo, su mirada hacia mí se volvió aún más extraña. Jacob los observó con indiferencia, ni siquiera se detuvo un segundo en ellos. Se volvió hacia mí y dijo, ya tengo las entradas. Vamos. Su actitud fue clara, esas dos personas no eran más que transeúntes irrelevantes, ni siquiera merecían una mirada. Le tomé el brazo y caminamos juntos hacia la entrada. Desde el principio hasta el final, como Jacob, no miré a Christian ni una sola vez. Capítulo 12. La película era una comedia romántica típica de Año Nuevo, predecible, ligera, con el clásico final feliz, una gran reunión festiva que capturaba a la perfección el espíritu de la celebración. Pero justo en el momento en que los protagonistas se abrazaron y se besaron, el ambiente en el cine se volvió ambiguo. Estaba sentada en la última fila, observando a la joven pareja frente a mí, tan absorta el uno en el otro, que me hizo sentir un poco incómoda y también me provocó cierta emoción inexplicable. En medio de esa turbulencia interna, una mano cálida se posó sobre la mía. Ese pequeño gesto me dio una inmensa valentía. Entrelacé mis dedos con los suyos y me incliné para susurrarle, ¿puedes agacharte un poco? Luego lo besé. Fue un beso fugaz, como el roce de una libélula sobre el agua. Pero a diferencia de aquella noche en la que estaba ebria, esta vez estaba completamente sobria. Al separarme, mi rostro ardía de vergüenza. Por suerte, la sala estaba oscura y Jacob no notó mi expresión. Solo apoyó su frente en la mía y dijo suavemente, «Angélica, ¿desde cuándo te volviste tan audaz?» Me obligué a mantener la calma. Ya te dije que quería conquistarte, así que tengo que ser más proactiva, ¿no? Tras la película, Jacob me llevó de regreso a casa y se despidió en el mismo lugar donde se había estacionado la vez anterior. No fue hasta que subí y me asomé por la ventana que me di cuenta. Él seguía ahí. Estaba apoyado contra el poste de luz, con un cigarrillo brillando débilmente entre los dedos. En ese momento recordé que Jacob siempre tuvo la costumbre de fumar. Pero como yo tengo faringitis crónica y el humo me hace toser, él casi nunca sacaba su cajetilla cuando yo estaba cerca. Siempre aparentó ser alguien despreocupado, pero en realidad era meticuloso en los detalles más pequeños. Llevé la mano al pecho, notando con claridad los latidos acelerados de mi corazón. Ángel, la voz de mi madre, me sacó de mis pensamientos. Al girarme, vi que ella y mi padre estaban detrás de mí. Me preguntó con cautela, ¿cómo te fue hoy con Jacob? ¿Pudieron hablar bien? Sí, estuvo muy bien. Él me dejó justo aquí. Mi madre suspiró aliviada. Qué bien, qué bien. Procura llevarte bien con Jacob, se nota que le importas. Yo creo que es mucho más confiable que Christian. Escuché sus palabras cálidas con paciencia, y no pude evitar pensar en los días pasados. Justo antes del Año Nuevo, cuando apenas había terminado con Christian, aún no me había reencontrado con Jacob ni recuperado mis sentimientos por él. Todas las noches me costaba dormir, y cada vez que cerraba los ojos solo veía a Christian y Elizabeth demasiado cercanos, demasiado felices. Fue una etapa de desesperación total que mis padres me ayudaron a superar poco a poco. Al recordarlo, tomé aire, caminé hacia mi madre y la abracé con fuerza. Apoyé mi rostro en su hombro y le susurré con ternura, «Mamá, me llevaré bien con él. Ya no tienes que preocuparte por mí». Capítulo 13. Después de las vacaciones del Año Nuevo, regresé al trabajo en la empresa. Mi lugar de trabajo está en la capital provincial, mientras que mi ciudad natal está en una ciudad de tercer nivel cercana. Al regresar después del Año Nuevo, descubrí que la sucursal de la empresa de Jacob no quedaba lejos, solo 6 paradas de metro me separaban de su oficina. Fue, probablemente, una coincidencia que el departamento que Jacob alquiló estuviera justo frente al mío, en el vecindario de enfrente. Como vivíamos tan cerca, se volvió natural vernos con frecuencia. Al principio, yo era quien tomaba la iniciativa de invitarlo a cenar después del trabajo, pero poco a poco, cuando no teníamos horas extras, esa costumbre se volvió un acuerdo tácito entre los dos. Esa noche, con la fecha límite encima, me quedé trabajando hasta tarde, revisando una propuesta, y no salí de la oficina hasta pasada las 11. El metro ya había cerrado, así que me dispuse a tomar un taxi, pero al llegar a la entrada del parque y sacar el teléfono, noté que se me había apagado sin darme cuenta. Volver a cargarlo ya no era opción, así que me quedé allí, de pie, envuelta por el viento nocturno y helado, completamente perdida. En ese momento, un sedán negro familiar se detuvo frente a mí.
La ventana se bajó, revelando el rostro serio de Jacob. Frunció el ceño, con expresión fría y preocupada. ¿Por qué tienes el móvil apagado? ¿Se te acabó la batería? Estaba concentrada en la propuesta y no lo noté, respondí, mientras me subía al coche, frotándome los dedos entumecidos contra las mejillas. ¿Por qué pensaste en venir a buscarme tan tarde?, pregunté en voz baja. Porque es muy tarde, no contestaste mis mensajes y tu móvil estaba apagado, dijo mientras encendía el motor y me lanzaba una mirada de reojo. Hace unos días salió en las noticias que una chica fue asaltada de noche al volver a casa. Angélica, no puedo dejarte sola. No pude evitar recordar lo que pasó el año anterior. Aquel día llovía a cántaros y Christian fue a recoger personalmente a Elizabeth, mientras que yo, empapada y tiritando, tuve que esperar un taxi sola, hasta pasada la medianoche. Admito que soy muy miedosa. Aquella vez, solo me calmé hablando por WeChat con Sandra hasta llegar a casa. Luego, abrí los momentos de Elizabeth en WeChat y vi la imagen que aún duele. Aunque ya no siento nada por Christian, el vacío de aquella noche fue real. Jacob detuvo el coche frente a mi edificio. Iba a despedirme, pero él también bajó. Te acompaño hasta abajo. Es muy tarde y me preocupa tu seguridad. Caminamos juntos por el sendero oscuro entre los arbustos hasta llegar a la entrada del edificio. Si algún día vuelves a salir tarde, solo llámame. Yo vengo a buscarte. Asentí. Tú sube primero, descansa bien. Me hizo un gesto con la mano, como siempre. Al llegar a casa, le envié un mensaje para avisarle que ya estaba a salvo y luego fui directo a ducharme. Esa noche no pude dormir. Me acosté y me puse a pensar. Jacob siempre ha sabido que soy miedosa. En la secundaria, cuando ponían películas por la tarde, si era de terror, me asustaba tanto que salía del aula a caminar por el pasillo. Jacob solía salir también, apoyado en la barandilla, jugando con el móvil. Le pregunté una vez por qué no veía la película. Me respondió con su tono indiferente, ya la vi, solo salí a tomar aire. Pero hacía eso en cada película. Yo, ingenua, le pregunté, ¿de verdad te gustan tanto las de terror? ¿Cómo es que las has visto todas? Hoy lo entiendo. Capítulo 14. Desde entonces, Jacob empezó a venir por mí cada vez que salía tarde del trabajo. Hubo incluso noches en que, tras dejarme en casa, regresaba a su oficina a continuar con sus proyectos. Luego supe que era miembro clave del equipo de It-Was-G en una nueva sucursal, por eso siempre andaba tan ocupado. Y sin embargo, casi siempre respondía a mis mensajes al instante. El día del aniversario de la empresa nos dieron 2 boletos para un balneario como beneficio. Llamé a Jacob para invitarlo. Al otro lado escuché el sonido del teclado y luego su voz, con un toque de burla. ¿Vas a ir a las aguas termales conmigo? Me sonrojé ligeramente. Si dicen que el buffet del hotel es muy bueno. Está bien, cuando pase esta época cargada vamos. Puedo sentir cómo la distancia entre nosotros se acorta. Lo que una vez se perdió en el tiempo comienza a florecer de nuevo, lentamente, con cada gesto cotidiano. Jacob tiene ese encanto que me acelera el corazón, y un cuidado meticuloso que me envuelve. Cada vez que hablo de él con mamá, ella siempre dice, tú y Jacob hacen muy buena pareja. Pero cada vez que recuerdo esa carta de rechazo, me invade el miedo y pierdo el valor para confesarme de nuevo. Esta mañana, antes de salir, concreté con Jacob una cena después del trabajo. Pero justo al salir de la oficina, recibí una llamada de un número desconocido. Angélica, soy Ryan. Me tomó unos segundos recordarlo. Jugaba en el equipo de baloncesto del instituto y vivía en el mismo barrio que Jacob. En esa época yo estaba concentrada en obtener mi licencia de conducir y Jacob estaba ocupado con su ingreso a la Universidad Capital, así que no coincidíamos mucho. La carta de confesión que le escribí a Jacob fue entregada por medio de Ryan. Y la respuesta que recibí también me la dio él. ¿Qué pasa? Christian está borracho en un bar, no para de repetir tu nombre. ¿Podrías venir un momento? Estuve a punto de negarme, pero entonces agregó, hay algo importante sobre la vez que le confesaste a Jacob. Tienes que saberlo. Me tembló el corazón. Aún así, pedí un taxi y fui directamente al lugar. Durante el camino, una duda me cruzó, ¿no es Ryan más cercano a Jacob? ¿Desde cuándo tiene tanto contacto con Christian?
Bajo la luz cálida del bar, me dirigí apresurada hacia la esquina de la mesa y golpeé suavemente su superficie. Christian levantó sus ojos turbios por el alcohol y me miró. Ángel. Sigues con Jacob, ¿verdad? Respiré hondo y respondí con firmeza. ¿Y eso qué importa, Christian? Tú fuiste quien engañó primero. No tienes ningún derecho a cuestionarme. Entonces no deberías haber elegido a Jacob. Él ya había rechazado tu confesión. ¿De verdad creíste que le gustabas? Me quedé completamente paralizada. Me incliné, apoyándome sobre la mesa, y lo miré directamente a los ojos, hablando con lentitud. ¿Cómo sabes tú que Jacob rechazó mi confesión? Ryan me apartó de golpe, su voz llena de culpa. Lo siento, Angélica. Lo admito, la carta nunca llegó a manos de Jacob. La respuesta la escribió Christian. Fue como si un rayo me hubiese atravesado en un día despejado. Mi rostro se volvió pálido y apenas podía mantenerme de pie. Después del examen de ingreso, mi madre quiso que conociera a una vieja amiga suya. Su hijo resultó ser Christian. En ese tiempo, él y yo nos llevábamos bien, y él me confesó que le gustabas. Jacob no estaba esos días, y cuando le di la carta a Ryan, Christian se enteró y simplemente se apropió de todo. Ryan dudó un instante, sacó una pequeña caja envuelta de su mochila. De hecho, Jacob me pidió entregarte esto antes de irse a la capital. Dijo que quería invitarte a nadar, pero como sus horarios no coincidían contigo, me encargó que te lo diera. Capítulo 15. El resto ya lo comprendí sin necesidad de palabras. Jacob nunca recibió mi carta de confesión, y yo creí que ya me había rechazado. El regalo tampoco llegó a mis manos. Hace poco, Jacob me preguntó sobre eso. En ese momento no le conté la verdad, pero después de pensarlo bien sentí que debía decírtelo. Ante la expresión culpable de Ryan, no pude ser dura. Tampoco pude perdonarlo. La que no tuvo el coraje fui yo. Incluso con esa supuesta respuesta, si tan solo hubiese reunido valor para preguntarle directamente a Jacob, todo habría sido distinto. A mis espaldas, Christian, ebrio, aún murmuraba cosas. Guardé la caja en mi bolso y me di la vuelta para encararlo. De pronto, levantó la cabeza y me miró con frialdad. Si no hubieras estado siempre en la cancha ayudándome con las heridas, ¿habría malinterpretado tus sentimientos? Ahora estás con Jacob. ¿Qué significa todo lo que vivimos? Durante 6 años me dijiste que te gustaba. ¿Era mentira? En ese instante supe que él y Elizabeth eran el uno para el otro. Uno se creía siempre justo, el otro, incapaz de admitir errores. Ambos, ciegos a la verdad. Tomé la botella sobre la mesa y la vacié por completo sobre su cabeza. Me sentaba en la cancha a hacer ejercicios mientras veía a Jacob. Te curaba las heridas porque era la responsable del bienestar de clase. Desde el principio, quien me gustaba era Jacob. Apreté los dientes, mi voz temblando. Esos 6 años eran tuyos solo porque se los robaste a él. Christian, dejé de gustar de ti hace mucho. Ahora que sé la verdad, solo siento asco. ¿Lo entiendes? Christian se quedó ahí, empapado, desechó, sin moverse. Me miró, con los ojos apagándose poco a poco, como si toda su esperanza se extinguiera. Me fui sin volver la vista atrás. En el taxi, abrí la caja, adentro había un libro Love Letter, de Sun Hee Wai. Enseguida vinieron los recuerdos. En la secundaria, vimos esa película en clase. Cuando terminó, lloré a mares y le dije a Jacob lo mucho que me conmovía la confesión silenciosa y profunda de Fujii. Él me escuchó. Lo recordaba. E incluso quiso confesarme de la misma manera. Pero por culpa del destino, ese mensaje me llegó 6 años tarde. Al bajar del taxi, abracé el libro y caminé hasta una banca bajo el farol del vecindario. La noche era fría, desierta. Finalmente me permití sentir todo lo reprimido. Enterré el rostro entre las rodillas y lloré sin poder detenerme. Lo que me invadía no era odio, ni arrepentimiento, sino una pena infinita. Mis ilusiones del pasado por fin se confirmaban. Si no hubiera perdido a Jacob, si él hubiese sido quien me acompañó durante toda mi juventud, estos 6 años habrían sido completamente diferentes. Lloré largo rato, hasta que una voz familiar me alcanzó suavemente. Angélica, alcé la vista. Jacob estaba justo frente a mí, a pocos pasos.
Sus ojos brillaban con claridad y reflejaban mi rostro cubierto de lágrimas. ¿Qué haces llorando aquí? Su mirada se posó en el libro entre mis manos. Se detuvo, su tono se suavizó. ¿Ese libro realmente lo tienes ahora? Intuí algo en su voz, lo miré sin comprender. Jacob se acercó, me dio unas suaves palmaditas en la cabeza y se sentó a mi lado. La brisa nocturna era fresca, y al estar juntos, el calor de su piel se transmitió al dorso de mi mano. Esa vez que estabas borracha me preguntaste por qué había rechazado tu confesión. Me pareció extraño, porque jamás la recibí. Lo único que recuerdo es que Brian te entregó un libro, y de repente, empezaste a comportarte distante. Luego, cuando te vi con Question, creí que era tu manera indirecta de rechazarme. Muy propio de ti. Fui a hablar con Brian. No me lo confesó directamente, pero ya lo sospechaba. Como ese libro tampoco te lo dio, ¿verdad? Asentí con suavidad. Jacob esbozó una sonrisa resignada. Tal como imaginaba. El aire quedó en silencio por un instante. Luego habló de nuevo, en realidad, una vez te vi durante tu tercer año. Lo miré sorprendida. Fue en una competencia. La final fue en tu universidad. Yo fui con el profesor. Te vi en la entrada del gimnasio, junto a Question. Sonrió levemente. Lo mirabas tan embelesada ni siquiera notaste que yo cruzaba la calle. Cuando terminó el evento, me fui directo a casa. Sentí un nudo en el pecho. Dolía. Jacob volvió a hablar. Angélica, ahora que por fin tienes ese libro, ¿puedes responderme algo? ¿Qué cosa? Lo miré. Su voz fue firme y profunda. ¿Después de 6 años todavía quieres estar conmigo? El viento nocturno soplaba suavemente, arrastrando consigo todas las emociones que alguna vez fueron enterradas. Pude sentir con claridad los latidos de mi corazón en el pecho, cada vez más rápidos e intensos, como un tambor retumbando sin cesar. Era una emoción más profunda que la que sentí hace 6 años. Al final, asentí con seriedad y dije, está bien. Jacob sonrió, luego tomó mi rostro con ambas manos y me besó directamente. Capítulo 16. Le conté a mi madre que ahora estaba saliendo con Jacob. Estaba tan emocionada que no paraba de hablar, diciendo que tenía que invitar a cenar a la tía Wu quien nos había presentado, y que debía contarle la buena noticia a la madre de Jacob. Noté algo extraño, y tras presionarla un poco, descubrí que durante este tiempo ya había jugado varias rondas de mahjong con la mamá de Jacob, incluso habían ido de compras juntas, construyendo una relación muy estrecha con la esperanza de que yo acabara con Jacob, así fortalecerían su amistad. Le conté todo esto a Jacob. Él arqueó una ceja y sonrió. La próxima vez que vuelva a casa, visitaré a tu mamá contigo. Más tarde, cuando me encontré con Sandra, también se lo mencioné. Se entusiasmó, maldijo un rato a Question delante de mí y luego empezó a alabar a Jacob. Te lo dije. Tú y Kim son la pareja ideal. Que ese perro de Question se quede con Elizabeth y se pudran juntos. Sonreí con calma y le dije, pero no quiero que les sea tan fácil. Si solo hubiera sido una infidelidad con Elizabeth, probablemente no habría hecho nada, por mi carácter habitual. Pero él interceptó la carta que le escribía a Jacob. A mediados de año, el proyecto que Question y Elizabeth habían desarrollado juntos, una supuesta app para encontrar almas gemelas, empezó finalmente su promoción. Justo entonces decidí quitar el anonimato de aquella publicación original y compartí el enlace en el grupo de la clase y en varias plataformas de chismes. Una app que dice ayudarte a encontrar el amor verdadero, pero cuyos líderes son una amante que lleva 6 años escarbando sin vergüenza y un infiel sin escrúpulos. ¿Cómo podría tener buena reputación? Luego me enteré de que la empresa de Elizabeth la envió a otra ciudad con un proyecto menor, mientras que Question fue despedido de inmediato. La empresa incluso publicó el aviso oficial de despido para desligarse públicamente del proyecto. Su relación ya venía mal, pero con esto Elizabeth le pidió la ruptura. Fue muy satisfactorio. Cuando Sandra me lo contó, suspiró, siempre pensé que con tu forma de ser esto terminaría sin resolverse. Pero no imaginé que actuarías con tanta decisión. Qué feroz, querida. Dime la verdad, ¿fue Jacob quien te inspiró? Y tal vez sí. Desde la secundaria, él siempre ha sido quien me da coraje. Y sigue siéndolo. Después de despedirme de Sandra, noté que ya había oscurecido. Tenía un mensaje de Jacob,
Hoy trabajaré hasta tarde, no me esperes. Cena algo. Por impulso, decidí llevarle comida. Una hora después, estaba en la entrada de su empresa con una caja de fideos picantes con carne, del restaurante Unanés de abajo. La recepcionista se acercó amablemente y preguntó a quién buscaba. Me puse algo nerviosa y levanté la caja. Vine a traerle la cena a Jacob. La chica sonrió de repente y gritó hacia adentro, Jacob, tu novia está aquí. Poco después, Jacob apareció, con el cabello algo revuelto. Aclaré mi garganta. Estuviste muy ocupado hoy, seguro no tuviste tiempo de cenar. Te traje estos fideos picantes, me miró intensamente, luego pasó su brazo por mis hombros. Vamos adentro. En la sala de descanso conocí a algunos compañeros suyos. Todos me saludaron con calidez. Ah. Tú debes ser Annie. Me sorprendí. Miré al chico sonriente. ¿Qué dijiste? Jacob le lanzó una mirada de advertencia, pero él no hizo caso. Es que Jacob, en la universidad, muchas chicas le confesaron su amor, pero a todas las rechazó. Llegué a pensar que era gay. Hasta que un día en el laboratorio, lo vi riéndose con su celular. Miré la pantalla y era un chat grupal con alguien que firmaba como Annie. El año pasado, cuando la empresa abrió una sucursal, él fue el primero en apuntarse, diciendo que quería volver. Cuando le pregunté si era por Annie, no lo negó. Me quedé sin palabras. Octubre del año pasado, justo cuando Christian me engañó con Elizabeth, cuando rompimos, y él empezó a exhibir su relación en sus redes. Hablas demasiado, dijo Jacob secamente, tomándome de la mano y llevándome a una sala privada. Voy a cenar con mi chica, una cena de verdad. No como otros, que solo pueden pedir comida chatarra para llevar. Su amigo maldijo entre dientes. Sentí el calor de la mano de Jacob y lo miré de reojo. Sonreía, con los labios levemente curvados. No pude evitar sentirme un poco distraída. ¿De verdad volvió del extranjero por mí? Me quedé varias horas en la empresa con él, hasta que terminaron su jornada. Caminamos juntos por un parque ya vacío, y yo iba perdida en mis pensamientos, con el brazo entrelazado al suyo. Su voz rompió el silencio. ¿En qué piensas? Pateé una piedrita. Pensaba a alguien tan orgulloso como tú, después de que lo rechazan, seguramente no querría volver a tener relación cuando supo que yo estaba con Christian. Jacob guardó silencio. Sí. Soy orgulloso. Si fuera otra persona, nunca habría vuelto a tener contacto. Pero como se trata de ti, siento que vale la pena intentarlo de nuevo. Habló despacio, con seriedad, dejando entrever sus emociones. Era como aquella vez en la cancha bajo el árbol de seda, cuando me miraba y lanzó ese triple perfecto, volando como un joven lleno de esperanza. Me mordí los labios, con los ojos húmedos. Jacob sacó la mano del bolsillo y me abrazó con fuerza. Ese abrazo era cálido, disipando todo el frío del otoño que quedaba en mí. Susurró cerca de mi oído, Angélica, te he extrañado durante 6 años. No puedo permitirme perderte el resto de mi vida. El cielo ya estaba oscuro y las estrellas brillaban como gemas suspendidas. Cerré los ojos y lo abracé con fuerza. Yo también te he extrañado.